Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Silvia Céspedes, soy ingeniera agrónoma. Actualmente estoy haciendo una maestría en ambiente y desarrollo sustentable y una especialización en docencia superior. Y un gusto compartir con ustedes este curso que se llama Curso de actualización de formación continua de procedimientos y normativas en la gestión de empresas agropecuarias. El objetivo principal del curso es que los saberes adquiridos en este curso permitan tener las herramientas básicas a la gestión de empresas agrícolas para tener ideas emprendedoras y a la vez tener una mirada más amplia y realista de la situación actual frente a la toma de decisiones. O sea, que los saberes que se incorporen o los que capaz que ya tenía el docente se actualicen o los fortalezcan para que no solamente se quede dentro del aula, sino vaya mucho más allá. ¿Sí? Bueno, este curso consta de 5 encuentros aproximadamente y espero que les sea de utilidad y les sirva. Bueno, en este primer encuentro vamos a ver la evolución del pensamiento administrativo, las características de la empresa agraria y el empresario frente a la toma de decisiones. Con respecto a lo que es una empresa, hay muchos conceptos de lo que es una empresa. Entre los que más me agradó fue el siguiente. Entendemos por empresa al conjunto de personas y bienes organizados en vista de la producción y comercialización con fines lucrativos de bienes y o servicios útiles a la sociedad. En otros términos, también podemos definir a la empresa como toda acción planeada que ejecuta un grupo de personas en estrecha colaboración y en forma continua con la intención de lograr sus fines, constituyen también una empresa. La empresa individual constituye unidad de decisión, la empresa requiere un sistema de gestión económica. Las empresas tienen ciertas características, una de ellas de las empresas es la existencia de un patrimonio, o sea, se refiere al capital, a la espalda financiera que tiene, digamos, la empresa. También la existencia de una combinación económica de los factores de la producción, ¿sí? Los factores de la producción son los elementos materiales e inmateriales que hay que atraer y afectar o inmovilizar para realizar el acto productivo. Si alguno de ellos faltase, la producción no es posible. Los materiales pueden ser insumos, semillas, combustibles, instalaciones, agua de riego. Entre los inmateriales tenemos el trabajo, que sería la mano de obra y otros servicios más. También dentro de los inmateriales tenemos la tecnología, las patentes y los derechos. También los factores de la producción se dividen en factores de la producción primarios, que son la tierra y el trabajo. ¿Sí? Y los factores de la producción secundario encontramos el capital. Otro factor secundario es la tecnología y las patentes. Otro factor de la producción también muy importante es la habilidad empresarial. Esta se diferencia de la tecnología y esta depende más que nada de la destreza del empresario agropecuario para conducir la explotación. Porque el empresario selecciona el producto que va a producir, los factores que va a utilizar y la organización de la empresa tomando decisiones sobre la forma de combinar los recursos y asumiendo riesgos técnicos, económicos y financieros y comerciales ante la expectativa de obtener una ganancia pecuniaria. Esto es muy importante porque no todos los productores tienen esa destreza. O sea, no todos los productores son empresarios y, y puede pasar de que tiene que pasar ciertas cosas o ciertas características para que el productor pase, digamos, a empresario. Que ese es el último que toma las decisiones y demás. Bueno, las empresas modernas se caracterizan por la especialización de habilidades y en general por el crecimiento de tamaño o escala, por la complejidad de actividades
que llevan a cabo también por la diversidad de objetivos que propone la gerencia y por supuesto por el crecimiento de la interrelación de las organizaciones en todos los aspectos, cuyo objetivo se debe en gran medida al gran desarrollo de las comunicaciones. Las empresas modernas, asimismo, se enfrentan a exigencias externas, ¿sí? Como a cambios, a crisis política, crisis financiera. Por ello se les presenta la necesidad de afrontar los cambios con creatividad y flexibilidad. Eso es muy importante porque durante la toma de decisiones del productor empresario eh, hay diferentes tipos de aspectos que hay que tener en cuenta, que lo vamos a ver mucho más adelante, que son las variables exógenas o endógenas que influyen en la toma de decisiones y demás. Hasta pueden llegar a cambiar el rumbo, digamos, de los objetivos propuestos al principio. Que bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, con respecto a los diferentes tipos de empresas, hay diferentes tipos de empresas y se clasifican de acuerdo a diferentes características. Entre ellas tenemos, según su titularidad del capital, según su dimensión y según el sector de la actividad. Según su titularidad del capital, tenemos las empresas, pueden ser empresas privadas, como ser el Ingenio Ledesma, el Ingenio Río Grande, que son empresas agroindustriales, ¿sí? En el caso de la empresa Ledesma o el Río Grande, son empresas que producen no solamente azúcar, sino también que producen bioetanol, también papel, entre otras características importantes. También tienen una amplia diversificación, como ser tunas, frutales que hacen. Después tenemos el IAC Argentina, que es una empresa salteña, que es una empresa agroganadera, en donde produce soja, maíz, trigo, girasol, sorgo también. Después otra empresa también grande, que es los Globo Copatel, que son las principales productoras de trigo y de soja, que también son empresas agroindustriales. Molinos del Río del Plata, que es una empresa alimentaria, exporta granos y oleaginosas. También tenemos las empresas públicas, que es cuando el capital, digamos, está en manos del Estado. A diferencia de las anteriores empresas nombradas, era que el capital está en manos del sector privado. Por ejemplo, acá hemos puesto algunos ejemplos, Cresud y Tejar. Tenemos las empresas mixtas, donde el capital está en manos del Estado como en manos del sector privado. La empresa de autogestión es cuando el capital está en manos de los trabajadores. También tenemos las empresas según su dimensión. Se llaman microempresas, aquellas que poseen menos de 10 trabajadores. Pequeña empresa si tiene menos de 50 trabajadores. Medianas empresas si tiene un número entre 50 a 250 trabajadores. Grandes empresas si poseen más de 250 trabajadores. Y según el sector de la actividad tenemos primario, empresas dedicadas a la extracción de los recursos naturales, por ejemplo, explotación agrícola, pesca, ganadería y minería. Secundario, empresas dedicadas a la transformación a partir de las materias primas y productos semi-elaborados, por ejemplo, construcción, fábrica, mecánica. Terciario, empresas que presentan servicios, ¿sí? Por ejemplo, servicio de turismo, servicio de transporte, y acá podemos hablar de algunas empresas que están dando auge actualmente, que los servicios terciarizados de actividades, por ejemplo, con inteligencia artificial, que son los drones, ¿sí? Que son también muy importantes, que más adelante lo podemos acotar un poquito más detallado, con respecto a que sirven mucho y ayudan mucho al productor frente a la toma de decisiones, ¿no? Que son estas tecnologías importantísimas, ¿no? Que ayudan mucho al productor, no solamente al productor, sino en diferentes tipos de aspectos o habilidades laborales, educativas. Todas estas tecnologías son importantes. También hay servicios terciarizados, por ejemplo, generalmente los pequeños
productores o medianos productores. Hay aquellos productores que tienen medios de cuarta hectárea, entonces capaz que se le dificulta, digamos, hacer los labores mecánicos del suelo, como remoción del suelo y demás, para poner las condiciones adecuadas para la posterior siembra de la semilla y exponer ciertas plagas o enfermedades que están en el suelo. Entonces necesitan de servicios tercerizados, como por ejemplo hay servicios que se encargan específicamente de llevar su jarado de discos, sus maquinarias para hacer eso, la remoción del suelo. Las empresas agropecuarias, bueno, como habíamos dicho anteriormente, lo que era una empresa es la organización humana donde se busca la optimización de los factores de la producción, tierra, capital, trabajo, con el objetivo de producir bienes llamados primarios y donde la tierra juega un papel preponderante mucho más allá de su función de sustento. Estas empresas agropecuarias tienen características como a diferencia de una empresa industrial, ¿no? Entre ellas podemos decir que existe una alta dependencia de la producción con el ritmo biológico, es decir, la actividad se lleva a cabo a través del proceso biológico automático. Otra característica muy importante es que el ciclo productivo característico de la empresa deriva en una oferta de productos estacional, en donde encontramos la cosecha, hacienda a enviar al mercado, una demanda continua, donde encontramos las necesidades de alimentación de la población, que es continua. Otra característica importante es que la actividad está sujeta a variaciones del clima. Existe variabilidad en la aptitud o capacidad de utilización del recurso tierra. Otra característica importante es que la empresa cumple con la ley mínima de los rendimientos decrecientes. Esto quiere decir que a medida que utilizamos mayores cantidades de insumos, por ejemplo algún fertilizante, obtenemos rendimientos crecientes, pero hasta un cierto nivel. Perdón. A partir del cual comienzan a detenerse los rendimientos crecientes. Es decir, por ejemplo, yo estoy aplicando fertilizaciones en tales lugares del lote para la deficiencia de ciertos macronutrientes, por ejemplo el nitrógeno. Entonces yo aplico obviamente esto, pero va a llegar un momento en que en vez de aumentar, digamos, en vez de seguir teniendo rendimientos crecientes, va a disminuir, se va a producir una toxicidad en la planta. Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, también es porque estas empresas están sujetas, aparte de las tomas de decisiones, está sujeta a los riesgos y a las incertidumbres, ¿no? A diferencia de otras empresas, que también los hay, pero capaz que el riesgo y la incertidumbre es más bajo, por ejemplo, en las empresas industriales. La rentabilidad en la agricultura es baja, por ejemplo, en el tabaco es de 1 a 1,5 y en las hortalizas es de 0,5. Entonces, eso también es importante. Otra característica es, existen elevados montos de dinero invertidos en capital inmovilizado, fundamentalmente tierras. También podemos decir las infraestructuras, los galpones, los silos, son todo, digamos, dinero, digamos, pero en capital inmovilizado, ¿no? No lo tenemos líquido, no lo tenemos para allá. Otra característica, la actividad está asociada generalmente a las rentabilidades bajas, como había dicho anteriormente, a diferencia de la construcción o las industrias, ¿sí? Acá tenemos rentabilidades, en el caso del tabaco, como dije, entre 1 a 1,5 y en hortaliza 0,5. Otra característica también muy importante es la necesidad de financiación externa. Esta necesidad que surge debido a los prolongados tiempos en que el empresario agropecuario tiene invertido su dinero. Debería ser cubierta por la línea de préstamo que puedan ofrecer las entidades bancarias, que afortunadamente son cada vez mayores. ¿Sí? Bueno,
y la pregunta que uno se hace es la siguiente: ¿cuáles son los objetivos que persigue una empresa agropecuaria dadas estas condiciones? ¿Sí? Ahí nomás lo relacionamos y decimos, podrían enumerarse de la siguiente manera: logro de supervivencia, adecuación al contexto, venta de producción o servicios obtenidos, logro de un beneficio. Pero, ¿cuáles son las variables que actúan sobre la empresa? ¿Sí? Entre estas variables tenemos variables exógenas como variables endógenas, ¿sí? Como habíamos dicho fugazmente anteriormente, hay ciertos factores que inciden en la empresa, en esa toma de decisiones y demás. Entre las variables endógenas tenemos: la naturaleza proporciona los elementos necesarios sobre los cuales el hombre aplica los demás para lograr los bienes que luego, tal como son pronunciados o después de un proceso de adecuación, son utilizados para satisfacer sus necesidades. Los elementos a considerar en este factor son el clima, el suelo, el agua y la riqueza natural, ¿sí? El trabajo es otra. Es la acción del hombre sobre la naturaleza a los efectos de lograr la producción. Esta acción es de ayuda y aprovechamiento al máximo de las condiciones naturales. Otra es el capital. Es el total de elementos activos y pasivos con que se estructura la empresa agropecuaria para el cumplimiento de su objetivo. Y de acuerdo a cómo se organicen o combinen estas variables, encontramos distintos tipos de empresas: empresas integradas, intensivas en producción y demás. También otro factor que incide en la empresa agrícola son las variables exógenas, ¿sí? Influyen en la empresa a través de su inserción en el contexto, como ser el conjunto de factores sociales, demográficos, culturales, políticas nacionales e implicancias del entorno internacional y sus cambios, ¿sí? Por ejemplo, acá ya hablamos de la legislación o las leyes. Capaz que hubo hace unos años un problema de las retenciones de esta ley con respecto a la exportación de granos de soja hacia afuera, que daban los impuestos. Después se cambió el gobierno, se quitaron, se bajaron los impuestos, entonces eran ciertos beneficios para el productor, y al haber productor de acuerdo a eso tenía capaz más capital y expandió mucho más la frontera agropecuaria, en degradación en cierta parte del ambiente y demás. O sea, se refiere a ciertas características que ocurren en forma interna, o sea, que me van a interferir en forma externa a la organización empresarial. Eso es lo que me está diciendo las variables externas o internas. Bueno, posteriormente vamos a hablar así en forma general, un pantallazo de lo que es la evolución y el pensamiento administrativo y las teorías administrativas, ¿sí? Cómo comenzó a surgir hasta la actualidad. Bueno, acá tenemos un cuadrito que comienza a comentar. Bueno, la historia de la administración comprende un gran número de ideas emanadas de la cultura oriental y occidental y está estrechamente vinculada a nivel de desarrollo alcanzado por el hombre en cada uno de los sistemas sociales por los cuales ha transitado. El registro más antiguo que se conoce de un sistema de administración es el código de Hammurabi, que es lo que está acá, que se conoce de un sistema de administración, que es el código de Hammurabi. Bien lo digo ahora, que fue compilado unos 2000 años antes de Cristo. La Biblia y los papiros egipcios, que datan del año 1300 antes de Cristo, indican para esa época la importancia de la organización y administración de la burocracia pública en el antiguo Egipto. Bueno, es importante detallar, por ejemplo, si nosotros nos acordamos la historia de José,
que es el que tenía varios hermanos, y él era el menor de todos los hermanos, que era el soñador, que le asesoraba al faraón y le decía que había que almacenar cierta cantidad de granos porque ahí iban a haber 7 años de 7 años de buena vida, iba a ser todo positivo, de buena productividad, buenos rendimientos del trigo y demás. Después iba a pasar 7 años de tristezas, de amargura, de baja productividad y demás. Entonces ya digamos de ahí, por ejemplo, acá yo la puse a la Biblia, y en los papiros egipcios se hablaba ya, digamos, ¿no?, de esa cosa de administrar, de organizar y eso. Y bueno, como le dije anteriormente, tenemos este cuadrito en donde este detallo, así en forma general, lo voy a decir sin dar mucho hincapié. Con respecto a las teorías administrativas, tenemos las teorías científicas que van desde 1856 a 1923, donde tenemos el padre del pensamiento de este tipo de teorías, es Taylor, ¿sí? Después tenemos la clásica, que data de 1900 a 1925, donde es Fayol. Posteriormente tenemos la neoclásica, que data de 1925 a 1945, que el padre es ingeniero, y la burocracia, entre 1940 y 1950, que Weber. En donde acá más que nada decía que en todas las empresas tenía que haber un solo administrador. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, los pensamientos administrativos en las personas, etcétera, se empiezan a hacer más, se incorporan más conocimientos, se hacen más actualizados, y es mejor, hay más herramientas para afrontar todo eso, la toma de decisiones, los problemas y demás. Después tenemos la teoría administrativa, que es la estructuralista, que va entre 1940 y 1950, que es el padre Guevara. Ya lo incorpora al hombre acá, ya habla del hombre en la empresa, que antes no se lo incorporaba. Tenemos la teoría administrativa, teoría de las relaciones humanas, que data de 1925 a 1935, que surge con las tomas de las decisiones, ¿sí? Ya se habla acá de toma de decisiones, de las políticas, el plan de la empresa, de la planificación. Ya se comienza a ir utilizando más, a incorporando más las herramientas o las etapas, ¿no?, del proceso administrativo, que es la que estamos viendo de a poco. Tenemos posteriormente la teoría administrativa, teoría de las relaciones humanas, que ya la habíamos dicho, teoría del comportamiento, que también tiene el estudio la política, y discute el plan de las empresas. La teoría de desarrollo organizacional, la teoría estructuralista. Ya acá hay que hacer un poquito de hincapié, porque ya aparte de hablar de todas las políticas y el plan de la empresa, ya incorpora al ambiente, ¿sí?, a la organización. Ya de a poco comienza a incorporar, como dije, las etapas que forman parte del gran proceso administrativo, que es la que estamos viendo de a poco. Y la teoría contingencial, que es la que se trabaja ahora actualmente, que es el análisis ambiental y la empresa inversa en un ambiente, en una empresa como análisis abierto, ¿sí?, donde hay factores tanto externos o internos que influyen en la misma, en la toma de decisiones y demás. Eso es así en forma general. Bueno, entonces, una vez comentado, explicándoles, digamos, estos conceptos, podemos decir lo que es administrar, ¿sí? Administrar es la capacidad para poder resolver problemas, ¿sí?, que se presentan en una empresa agrícola, siguiendo los lineamientos objetivos propuestos, y para ello hay que saber tomar decisiones, como está en el gráfico. Para administrar, ¿sí?, te tienen que resolver problemas, y para resolver los problemas se tienen que tomar decisiones, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta las limitaciones de los recursos que yo voy a tener, ¿sí? Y obviamente también tener en cuenta las variables tanto exógenas como endógenas que van a interactuar en la empresa para esa toma de decisiones, para resolver los problemas, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí?
Cuando hablamos de limitaciones de los recursos, acá quiero hacer un poco de hincapié, es lo que habíamos dicho anteriormente, que los recursos obviamente son limitados. Por ejemplo, el capital humano, la tierra, la mano de obra, que sería el recurso trabajo, a eso se refiere. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la mejor combinación de tales recursos limitados que me va a dar los máximos beneficios y a mínimo costo tal objetivo que me propuse? Algo así vendría a ser, así en forma general, siempre teniendo en cuenta todos estos conceptos fundamentales. Bueno, una vez definido eso, es decir, que la administración de empresa es una ciencia que consiste en un proceso permanente de toma de decisiones por medio del cual los escasos recursos se distribuyen en cierto número de alternativas con el propósito de organizar, dirigir y controlar la producción y comercialización de bienes y o servicios, de forma tal que se logren los objetivos fijados. La administración de las empresas agrícolas o agropecuarias se interesa en las decisiones que afectan a la rentabilidad de la empresa, ¿sí? La administración es la simple distribución de los recursos limitados para maximizar las satisfacciones de la familia rural. Y bueno, acá hice hincapié, puse el empresario es el que toma las decisiones porque es el que asume los riesgos y la incertidumbre es el que dirige la empresa. Bueno, así como otra ciencia, la administración agraria no está sola, es una combinación de muchas otras ciencias, ¿sí? Entre ellas se necesitan de contabilidad, física, economía, antropología, informática, tecnología, legislación, economía agraria, estadística, bueno, y matemáticas y demás. O sea, no es que es una ciencia cerrada, necesita la interacción, la intervención, de la complementación de varias ciencias, ¿sí? Que no está sola. Por ejemplo, para saber, digamos, lo que le está pasando realmente a la empresa, el consultor o el empresario agropecuario necesita de herramientas para que me digan lo que le está pasando. O sea, necesita análisis de costo, análisis financiero, análisis de contabilidad y demás. También se necesitan de la parte de sociología, o sea, que cómo interactúan los recursos humanos, qué problemas hay. También se necesita de informática, tecnología, así en forma general. Es lo mismo un productor y un empresario, eso es lo que anteriormente le había dicho. No es lo mismo un productor que un empresario, obviamente. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, porque el productor sabe producir nada más, ¿sí? En cambio, el empresario, aparte de saber producir, el empresario sabe comercializar, sabe planificar, manejar al personal, presupuestar, análisis de información y demás, ¿sí? Un empresario no se define por la cantidad de hectáreas ni por el volumen del capital que maneja, sino por su actitud y eficiencia al comprometerse, organizar y manejar su negocio. El cambio de productor a empresario se produce cuando se aprenden las habilidades necesarias para manejar una empresa moderna, ¿sí? Algunas de las habilidades que debe dominar el productor para poder ser también empresario son las siguientes, ¿sí? Fijar objetivos para la empresa, para sus subordinados, planificar, organizar, coordinar las tareas propias de sus empleados, saber delegar, liderar a sus colaboradores, generar y obtener y analizar información, obtener y organizar los recursos humanos y materiales, comprar y vender en forma eficiente, comunicarse correctamente, resolver problemas, tomar decisiones y evaluar la marcha de la empresa. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, ¿cuál es la tarea
¿Cuáles son las funciones del empresario? La tarea básica de todo empresario o administrador es ser permanente tomador de decisiones, ¿sí? El, el empresario productor es el que toma la decisión, el que asume los riesgos y la incertidumbre, ¿sí? Es ese. El empresario debe ser un creador insatisfecho, debe estar permanentemente disconforme con sus relaciones, luchando contra la incertidumbre, la indiferencia y la resistencia al cambio para no caer en una actitud vegetativa y rutinaria. En términos simples, es decir, es una acción que lleva a elegir entre distintas alternativas. La decisión a tomar depende siempre de los objetivos que se persiguió. Una vez definidos los objetivos y comparando las consecuencias, deberíamos optar por aquella decisión cuya consecuencia me acerque más al objetivo propuesto. Entonces, bueno, acá en forma general, las etapas del proceso administrativo que tenemos acá, el diagnóstico, que es en forma general decir qué es lo que le está pasando actualmente a la empresa, que lo vamos a ver más adelante. La planificación, que es la proyección a futuro o a posteriori que yo quiero hacer, siguiendo ciertos lineamientos, procedimientos, normas, objetivos o metas que uno se propone. La organización es cómo está organizado, digamos, la empresa, se refiere, digamos, a los recursos humanos, los organigramas, que son los esqueletos de la empresa agrícola, y la ejecución es cuando se lleva a cabo las actividades. El control, más que nada, es saber si es que se están cumpliendo todo lo que se ha planificado, si no se está desviando ningún objetivo, ninguna meta. Eso. Y bueno, también decir cuáles son los problemas que debe afrontar el administrador, como dijimos anteriormente, que es la incertidumbre, que es la falta de seguridad con respecto al futuro, es el desconocimiento y el riesgo. Ese riesgo se refiere al peligro implicado en el futuro, donde si bien se desconoce el valor exacto de la variable, existen indicios de su probable dispersión o de su probabilidad de ocurrencia. El acierto o el desacierto de una decisión no depende de su resultado, sino de su convivencia en función de la información disponible en el momento de la toma de decisiones. Y como dijimos anteriormente, el que toma estas decisiones, el que asume el riesgo, la incertidumbre, etcétera, es el productor empresario. Y bueno, y las crisis con que puede intervenir en la toma de decisiones son varias crisis, ¿no? Son crisis económicas, crisis financieras, crisis políticas, crisis sociocultural, desastres naturales, crisis de inseguridad, crisis de reputación, crisis de relaciones humanas, entre otras. Es un complejo o muchísimas crisis con que el empresario, digamos, tiene que tener en cuenta, ¿no? para afrontar estos problemas y para poder tomar la mejor decisión posible, ¿sí? Eso es importante. Bueno, con respecto al proceso de la toma de decisiones, primero que nada, en primer lugar, hay que plantearse un objetivo bien definido, ¿sí? Eso es, por ejemplo, aumentar la rentabilidad de tal cultivo. Eso podría ser un objetivo, que es lo que se quiere llegar a hacer o alcanzar en forma cualitativa, ¿sí? Eso es en principal. En segundo lugar, para poder utilizar los objetivos de trabajo para superar situaciones difíciles, debemos conocer la situación en la que se encuentra la empresa, la situación desde la cual se propone mejorar. No se puede definir una meta si no se conoce la situación o el punto de partida. Es muy importante entonces analizar el desempeño a lograr en diversas áreas de la empresa, ¿sí? Acá es muy importante tener en cuenta que el objetivo tiene que tener ciertas características como deben ser ambiciosos pero alcanzables, deben ser realistas. Por ejemplo, no puedo decir yo quiero que tener de acá para la otra campaña 2021 tener 5.000 kilogramos de tabaco por hectárea. Es imposible porque la biología de la planta y demás características genotípicas
o fenotípicas de la planta me van a dar ciertos rindes por más fertilización o manejo que yo haga, ¿no? Eso deben que ser claros, deben ser flexibles estos objetivos, ¿sí? Entre otras características importantes. Acá, bueno, lo había detallado también. Primero, obviamente, era que el objetivo esté claramente definido y este objetivo tenía ciertas características. Tendrían que responder, tendrían que ser claros, flexibles, alcanzables y demás. Otra etapa del proceso de toma de decisiones es enumerar las alternativas posibles. O sea, sí o sí el productor empresario tiene que fijarse qué combinación de recursos limitados va a ser más adecuada para obtener estos objetivos en forma más eficiente, para maximizar los beneficios, minimizar los costos y demás. ¿Sí? Tiene que haber varias alternativas con que él pueda contar para saber cuál va a ser la mejor. Otra etapa del proceso administrativo, del proceso de toma de decisiones, es elegir la alternativa en base a los criterios definidos, posteriormente llevarla a cabo, que vendrá a ser la ejecución, y controlarla, que es lo que habíamos dicho anteriormente. La ejecución que era el control. Fijarnos si es que todo lo que se ha propuesto anteriormente en la planificación, los objetivos, metas, lineamientos, se está llevando a cabo. Están yendo todos acorde, yo me lo planifiqué y demás. Si no, hay que hacer medidas correctivas y demás, ¿no? Bueno, también poder, acá, como dije anteriormente, influye mucho lo que es los costos, que más adelante se va a ver bien la parte de los costos. Porque, como dije anteriormente, necesita de diferentes tipos de análisis financieros, económicos y demás, análisis de costos y demás. Los costos de producción es la expresión monetaria de todo lo necesario para atraer y mantener los factores de la producción y una actividad determinada, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Los costos a la vez son iguales a los gastos, la amortización de los intereses, que eso lo vamos a desglosar más adelante cuando hablemos un poquito de lo que es el margen bruto y demás. Bueno, entonces tenemos los costos cuantificables, que son los costos incurridos, los imputados, ya sea por el periodo contable o por su costo de oportunidad. Y los costos de oportunidad es el costo de la alternativa abandonada, o la que es lo mismo aquella que deja de ganar el empresario por dedicarme a la actividad que elegí, dejando abandonado las otras alternativas posibles. Y el costo no cuantificable son el tiempo personal, el esfuerzo físico y mental, incurridos el riesgo latente, los costos sociables y el dominado valor llave de la empresa. También el objetivo principal de toda empresa es maximizar los beneficios o maximizar los ingresos al mínimo costo y demás. Es muy importante aclarar acá lo que es la eficiencia y lo que es la eficacia. La eficiencia es el logro de los objetivos sin importar el costo incurrido, mientras que la eficiencia es el logro de esos objetivos propuestos al mínimo costo. Obviamente lo que se requiere siempre en el empresario productor es que haya una alta eficiencia, siempre al mínimo costo, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, acá damos por finalizado este primer encuentro. Espero que le haya sido de útil y que haya sido claro. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro. Saludos.